Bienvenidos a Top School. Espero que estén bien. Mi nombre es José Luis. Hoy trabajaremos con el tema cuentos de misterio o de terror. El propósito de esta práctica social del lenguaje es que escribas un cuento de terror y conformes una compilación para publicarla. Un dato interesante: la palabra cuento viene del latín computus y significa cuenta. Es una narración breve que consiste en el relato de un suceso de pura invención. Estructura del cuento. El cuento es un relato breve en el cual un narrador cuenta las acciones en las que intervienen unos personajes. La estructura de un cuento consta de las siguientes partes. Planteamiento. En esta sección el narrador presenta a los personajes y sitúa los hechos en el tiempo y en el espacio. Nudo. Apartado en el que un hecho desata el conflicto alrededor del cual se desenvuelve un cuento. Desenlace. En esta parte se resuelve el conflicto y se narra el final. El planteamiento nos narra lo que sucede al principio. El nudo nos dice cómo se desarrolla el conflicto y el desenlace nos permite terminar la historia. Clasificación de los personajes. Los personajes pueden ser personas, animales u otro tipo de seres y se clasifican de la siguiente manera. Principal o protagónico. Realiza las acciones más importantes del cuento. Antagónico. Se opone al protagonista y tiene la misma importancia. Secundario. Se relaciona con el protagonista y comparte el conflicto con él, aunque en menor grado. Ambiental. Casi no realiza acciones, pero sitúa el cuento en un contexto. Aludido. No aparece en el cuento, pero los demás hablan de él. Consideraciones para escribir el cuento de terror. Considera la trama, las características físicas y psicológicas de los personajes, el ambiente y los escenarios. Describe el escenario y el tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurre en el cuento y en qué época se sitúa? El uso de adjetivos al describir. Los adjetivos son palabras que funcionan como modificadores del sustantivo. En muchos casos expresan cualidades. Por ejemplo, un hombre sencillo, la casa cómoda, aquel niño alegre. En otros se refiere a la forma de ser. Ejemplos: montañas nevadas, flores rojas, árboles gigantes. En un cuento, el uso de adjetivos es indispensable para describir personajes, lugares, situaciones y acontecimientos. La descripción es un tipo de discurso que expresa de manera detallada y ordenada cómo son los seres, los lugares y los objetos. A diferencia de la narración que expone hechos, la descripción presenta rasgos característicos de los seres, los lugares y los objetos de los que se habla. De manera sencilla, se puede decir que describir es como pintar con palabras. Al describir un cuento, se emplean algunos recursos que permiten provocar mayor tensión en el lector. Sin adjetivos: la casa en el bosque. Con adjetivos: la casa tenebrosa en el espeso y oscuro bosque. Los recursos descriptivos en los relatos. Un recurso que se emplea para darle vida a la descripción es el discurso metafórico. Se emplean símiles y metáforas. La metáfora es una figura literaria en la que se atribuyen características propias de una cosa a otra, sin mantenerla explícitamente. La forma más simple de elaborar metáforas es a partir de la comparación. Sin metáfora,
De pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con ojos rojos y manos frías le tocó el hombro. Consimil. De pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con ojos como hoguera y manos parecidas a las de un esqueleto le tocó el hombro. Con metáfora. De pronto, en medio de una calle desolada, un hombre con mirada de fuego y manos de hielo le tocó el hombro. Acciones simultáneas. En los textos narrativos, cuentos, fábulas, leyendas, se pueden contar la historia presentando acciones simultáneas, es decir, las que realizan al mismo tiempo dos o más personajes. Por lo general, las situaciones simultáneas se elaboran empleando conectores o nexos de simultaneidad. Por ejemplo, como, mientras, en tanto, al mismo tiempo, entre tanto, mientras tanto. Acciones simultáneas. Román escuchaba las voces, pero no había nadie. Mientras, Rebeca, su hermana más pequeña, buscaba su muñeca, que había desaparecido de la cama. Acciones continuas. Román escuchaba voces, pero no había nadie. Era entrada la tarde y todo estaba en aparente silencio. Después, cuando había anochecido, Rebeca, su hermana más pequeña, empezó a llorar, pues su muñeca Lina había desaparecido de su cama. Consideren al escribir su cuento los personajes, la estructura, planteamiento, nudo y desenlace, el escenario y el tiempo en que transcurre. ¿Quién es el narrador? Revisen que siempre sea la misma persona. Las escenas, las situaciones y los personajes deben provocar tensión. Cuiden la presencia de los elementos que producen imágenes, metáforas, adjetivos y adverbios. Incluyan verbos para crear continuidad y simultaneidad en las acciones. Revisa los ejemplos. Producto final. Presentación, ortografía, puntuación. Estructura. Planteamiento, nudo y desenlace. Elementos de tensión. Personajes, escenarios y tiempos. Uso de metáforas y otras figuras retóricas. Uso de verbos. Uso de nexos. Ahora ya pueden escribir su propio cuento de terror. Ejemplo: El fantasma de Canterville. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos muy pronto.